Hola, allá en casita, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy estaremos en la clase con la maestra Cecilia Vargas. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? Antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué haces, Ton? Te veo muy concentrado leyendo ese texto. No solo es un texto, Juan Carlos, es un artículo de la Constitución Política de nuestro país. Ah, ¿y por qué lo estás leyendo? Porque es muy importante que como ciudadanos conozcamos las leyes que nos rigen. Muy bien, Ton. Me da gusto que seas un ciudadano informado y responsable. Yo también lo estudié en la escuela. Entonces quizá tú puedas contestarme una duda. Es que no ha llegado la maestra Cecilia, pero ojalá me puedas ayudar. Claro, si puedo, con mucho gusto te respondo mientras llega la maestra para darnos la información completa que necesitas. Es que estaba leyendo el artículo 3 que habla sobre la educación y me quedé pensando, ¿te has preguntado alguna vez por qué la educación es un derecho fundamental y cómo fue que se volvió obligatoria, gratuita y laica? Claro. Mira, en clases pasadas comentamos con la maestra Cecilia que esto no siempre fue así, pues antes de 1857 la educación era controlada por la Iglesia Católica y no existía ninguna institución del gobierno que pudiera hacer llegar otros conocimientos a la población. Como aprendimos las clases pasadas, esto cambió con la Reforma Liberal cuando Benito Juárez y otros liberales radicales promulgaron leyes para establecer el derecho a la educación libre. En la actualidad, continuamos los esfuerzos para hacer llegar la educación pública a todos los niños y niñas y adolescentes de la República, dando clases en distintos servicios y modalidades, como por ejemplo, este programa de Aprende en Casa. ¡Ay, hola! Perdón por la demora, chicos. Se me hizo algo maestra. tarde. ¿De qué están hablando? Hola, maestra. Es que Ton está leyendo el artículo 3 constitucional que habla sobre el derecho a la educación y se estaba preguntando cómo es que llegó a la conclusión de que la educación debía ser obligatoria, gratuita y laica. Sí, maestra, tengo esa duda y me gustaría conocer más sobre este tema, aunque tampoco estoy completamente perdido. Recuerdo que hemos aprendido que los cambios que se hicieron durante la Reforma Liberal tenían el objetivo de crear una sociedad nueva integrada por ciudadanos libres y ya no por súbditos como era durante la época colonial. Así que supongo que el impulso que le dieron los liberales a la educación también tenía el objetivo de reformar la sociedad. Sí, Ton. ¡Excelente! ¡Ay! Me encanta encontrarlos siempre cuestionándose y analizando nuestro presente desde una perspectiva histórica, porque eso habla mucho de su curiosidad y de sus ganas de aprender, y también porque esa es una forma de pensar muy importante que debemos desarrollar en esta clase. Además, pensar históricamente es vital en estos tiempos. Pues bien, en esta clase vamos a resolver sus dudas,
Pero antes, ¿qué les parece si leemos un fragmento del artículo 3 de nuestra Constitución Política? Así, los alumnos y las alumnas en casa podrán saber de qué se trata. Sí, ¿yo lo puedo leer, maestra? Adelante, Ton. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado o Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Gracias, Ton. A ver, ahora ubiquemos en dónde están las palabras que afirman lo que dice Ton. Pues en el primer párrafo, donde dice que toda persona tiene derecho a la educación. Muy bien, Ton. Ahora tú, Juan Carlos, ¿puedes identificar dónde están los otros términos que describen el tipo de educación que debe impartir el Estado? Sí, en el segundo párrafo, donde dice que además de obligatoria será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Muy bien. En pantalla podemos ver las palabras resaltadas en color amarillo. Pero, a ver, ¿a qué se refieren todos estos términos? Definámoslos. Primero, educación obligatoria y universal significa que el gobierno está forzado a brindar servicios educativos a toda la población sin ninguna distinción. Ya seas mujer u hombre, niño o niña, adulto o joven, si perteneces a alguna comunidad indígena, si vives en el campo o en la ciudad, el Estado mexicano tiene la obligación de asegurarse que exista una escuela a la que puedas asistir. Con esto, la idea es integrar a la población en un mismo nivel cultural y darles a todos y a todas las mismas herramientas para acceder a oportunidades. ¿Qué más? ¿Qué significa que la educación sea inclusiva y pública? Yo sé. Cuando la educación es inclusiva, significa que toma en cuenta que cada niño y cada niña es especial, pues cada quien tiene intereses, capacidades y necesidades diferentes, y por eso el sistema educativo debe adaptarse para responder a esa diversidad. Y que la educación sea pública significa... No estoy seguro, maestra, pero creo que significa que el sistema educativo lo pagamos todos y todas con nuestros impuestos, ¿no? Correcto. Y que la educación sea pública también significa que el gobierno es el encargado de administrar las instituciones educativas. Por último, a ver, ¿qué implica que la educación deba ser gratuita y laica, Juan Carlos? Bueno, fácil. Que la educación deba ser gratuita significa que no debe existir trabas económicas que te impidan el acceso a un nivel educativo. O sea, que nadie puede cobrarte por pasar de primaria a secundaria, por ejemplo. Y bueno, por último, la definición de educación laica ya la hemos aprendido antes y significa que el sistema educativo es independiente de cualquier religión. Genial. Estos ejercicios de definición de términos son muy importantes para asegurarnos de que comprendemos correctamente el contenido de nuestras leyes, porque como saben, conocer nuestros derechos es nuestra obligación como ciudadanas y ciudadanos. Ahora bien, les voy a contar cómo era la educación en los tiempos de la República restaurada y de qué manera ayudó esto a forjar parte del sistema educativo que funciona en la actualidad. Sí, maestra. Maestra, bueno, ¿podemos hacer un resumen en un cuadro para que los alumnos y las alumnas en casa puedan identificar la información más importante? Claro que sí, seguro. Bien, antes de que yo les cuente, les invito a que veamos un video que sintetiza las características principales de este tema. El 19 de junio de 1867. La República fue restaurada y, de acuerdo a las leyes de reforma, comenzó la construcción de un Estado jurídico-político de acuerdo a las corrientes liberales que predominaban en la época. En diciembre se expidió la Ley Orgánica de la Educación Pública y se formó una comisión para elaborar un plan de instrucción pública que presidía don Gavino Barreda. Gavino Barreda pues se va a encargar de promover todo lo que tiene que ver con la Escuela Nacional Preparatoria, donde se va a incluir, aparte de un gran impulso a la educación primaria, también la Escuela Nacional Preparatoria, que es, yo creo que de los
grandes logros de ese momento. También dentro de ese proyecto se crean las escuelas nacionales. Cada una de estas escuelas va a tomar una de las formaciones. Puede ser la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Escuela Nacional de Música, Escuela Nacional de Medicina, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto de integración nacional del gobierno juarista se centró particularmente en eliminar el grave rezago en materia educativa. Para ello, encauzó unas reformas sin precedentes en el país, con el objetivo de que el Estado proporcionara una educación gratuita, uniforme y laica en todos los niveles. Pero también promueve todos los aspectos y multiplica las escuelas. Realmente las escuelas se multiplican bajo Juárez y bajo Lerdo de Tejada. Claro que para los números que eran no es significativo, pero era la primera vez en el siglo que realmente estaba multiplicándose la educación pública. La aplicación del programa de instrucción pública, cuyos principios correspondían a los del pensamiento liberal y positivista europeo, chocó con una realidad compleja. El índice de deserción escolar era altísimo, sobre todo en las zonas rurales, donde los niños debían ayudar en las labores del campo. Los indígenas quedaban excluidos de las escuelas por el solo hecho de que no hablaban español. Y el 80% de la población era analfabeta. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Me ayudan a elaborar una tabla que para resumir los puntos principales? Sí, claro, maestra. Yo puse mucha atención y estoy muy listo. Yo también. Maestra, le ayudo y usted dígame qué hacemos. Claro que sí. Primero, vamos a anotar el nombre de Gabino Barreda en nuestra tabla, porque como lo menciona el video, él fue el principal impulsor de las reformas educativas durante esta época. Ahora vamos a ver su foto en la pantalla. Miren, es él. ¡Oh! ¡Ay, qué señor tan serio! Tiene un bigote muy curioso. Sí, era la moda en la época. Bueno, como les contaba, el primer cambio importante en materia de educación que se dio durante la República Restaurada fue el decreto de la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal el 2 de diciembre de 1867, tan solo 6 meses después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y el fin del Segundo Imperio Mexicano. Maestra, en el video también dice que Gabino Barreda promovió la Escuela Nacional Preparatoria y la creación de las escuelas nacionales. Así es, Juan Carlos, muy bien. Vamos a ponerlo en la tabla. Yo lo pongo. Bien. Creación. Creación de la Escuela Nacional Preparatoria y creación también de las escuelas nacionales. ¿Me ayudas a poner ese, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. En esta última se incluyen algunos ejemplos, como la Escuela Nacional de Ingenieros, la de Medicina, la de Agricultura y la de Bellas Artes. Todas estas escuelas fueron muy importantes porque se convirtieron en el centro de formación para los profesionistas que necesitaba toda nación moderna. La Escuela Nacional Preparatoria se inauguró por decreto de Benito Juárez, que mencionaba hace rato, la Ley Orgánica de Instrucción Pública, y estaba ubicada en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. San Ildefonso era una institución que había pertenecido a los sacerdotes jesuitas desde la época colonial, pero pasó a manos del Estado a raíz de la reforma liberal y de las leyes de desamortización. El primer director de esa escuela fue justamente Gabino Barreda, y fue él quien ideó el lema oficial: amor, orden y progreso. ¡Wow! ¡Qué lema tan interesante! Quiere decir que esos eran los valores que estaban buscando que la educación promoviera, ¿no? Yo creo que ese lema también puede significar algo como mantener el orden por medio de una educación amorosa con el fin de lograr el progreso individual y nacional. ¡Ay! Pues muy bien, Juan Carlos. Sí, este lema sintetiza los principios rectores de la reforma educativa que impulsó Gabino Barreda y son una expresión de las ideas de una corriente filosófica que tendría una enorme influencia en la educación y en la cultura de la última parte del siglo XIX. Esta corriente filosófica se conocía como positivismo y proponía que el único conocimiento auténtico y verdadero era aquel que se obtenía mediante el método científico. Según el positivismo, la ciencia era la llave del progreso, y el progreso, se entendía como un estado social en donde reina el orden y donde cada sector cumple debidamente con su papel. El positivismo, entonces, no es una filosofía que impulse una libertad sin límites, sino que promueve una libertad ordenada de acuerdo con la ciencia. La educación en México durante la época de la República Restaurada tuvo una fuerte influencia del positivismo,
en parte porque Gabino Barreda era un fiel seguidor de esa filosofía e incluso había sido alumno de su principal exponente, el médico y sociólogo francés Auguste Comte. Entonces, anotemos en nuestra tabla que durante esta época la educación tuvo una gran influencia del positivismo. Yo aquí lo tengo, voy a ponerlo. Bien, ahora vamos a ver una imagen. ¿Qué pueden ver en ella? Pues parecen unos jóvenes platicando, se ven bien vestidos y llevan libros. Yo veo que atrás de ellos hay una hoja pegada en la pared que dice exámenes. Entonces, ¿de qué escena creen que se trate? Supongo que son algunos estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria platicando con un profesor, el que tiene las manos cruzadas y no tiene sombrero. Quizá le están pidiendo las calificaciones de los exámenes porque se ven muy serios. O quizás les está explicando un tema que no comprendieron muy bien. Muy buena interpretación, Ton. Esta es una fotografía tomada en 1903 que retrata a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Aunque, bueno, realmente no sabemos de qué hablaban, me gustó la manera en la que la interpretaron ustedes. Así que, sigamos adelante. Bueno, otro aporte de la época, según el video, fue que se multiplicó el número de las escuelas para atender el rezago educativo. Así es, Juan Carlos. ¿Me ayudas a ponerlo en la tabla? Claro que sí, maestra. ¿El rebaso? ¿El rebaso de quién o a quién rebasó o cómo? No, Ton. No, Ton, es el rezago. Eso quiere decir que, bueno, se quería acabar con el atraso educativo para que todas las personas pudieran aprender los mismos conocimientos. ¡Ah! Ya decía yo que no estaba entendiendo muy bien qué querías decir. Muy bien, ya pegamos en la tabla esto que dice Juan Carlos como uno de los aportes. Yo me acuerdo de algo muy importante, maestra. ¿Qué más? Que se buscó que el Estado impulsara la educación primaria gratuita, uniforme y laica. Muy bien, Ton. Déjame ponerlo en la tabla. Pues sí, es verdad. Uniformar la educación pública fue tal vez el reto más grande de esta época. Recordemos que el proceso de modernización del país fue lento y durante mucho tiempo siguieron existiendo zonas muy aisladas de la República a las que las escuelas y los servicios básicos simplemente no llegaban. Como vimos en el video, el 80% de la población mexicana no sabía leer ni escribir y encima, como las escuelas impartían clases únicamente en español, las personas indígenas que hablaban otras lenguas quedaron completamente excluidas del sistema educativo. Eso es muy injusto, maestra. Lo es, Ton, pero era la realidad en ese momento. La educación no incluía a todos los sectores de la población. Ahora vamos a terminar con nuestra tabla. Bueno, la última sería que en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada se sentaron las bases de la educación laica. Muy bien, Juan Carlos, es correcto. Durante el gobierno de Lerdo de Tejada, las leyes de reforma se hicieron constitucionales y con ello se estableció la educación laica de manera definitiva. Como ya dijimos en las clases pasadas, esto quiere decir que la educación pública se volvió independiente de cualquier doctrina religiosa. Una última característica de la educación de esta época que podemos anotar en nuestra tabla es que junto con el impulso a la educación científica, también se promovió la educación cívica. En esta época, justo la materia de historia se volvió una de las más importantes, porque era el medio ideal para inculcar en los jóvenes el amor por la patria y el respeto a su memoria, a sus símbolos y a sus personajes célebres. Para los reformadores liberales de la educación, la formación cívica era fundamental para crear una conciencia nacional entre la población, es decir, para fortalecer nuestro sentimiento de unión y de comunidad. ¡Qué interesante, maestra! Entonces, así logramos que la educación sea como lo marca el artículo 3º constitucional. Sí, Ton, aunque como veremos, a lo largo del siglo XX ocurrieron varios acontecimientos que también tendrían una influencia sobre las leyes de educación. Las reformas que se hicieron durante la República restaurada, sin embargo, sentaron las bases de nuestro sistema educativo. Antes de cerrar, Juan Carlos, ayúdame poniendo la última característica en nuestra tabla. Claro que sí, maestra.
Eso, muchas bien. gracias. Eso es lo interesante de la historia, maestra. Analizando el pasado, podemos comprender nuestra sociedad actual. Uy, pero todavía falta mucho para estudiar, para comprenderlo. Así es. A ustedes, alumnos y alumnas que nos acompañan desde casa, les invitamos a que reflexionen sobre la importancia que tiene nuestro derecho a la educación gratuita y laica. ¿Cómo se imaginan que serían sus vidas si no existiera la educación pública? Esta reflexión puede ser muy interesante. Ay, sí, maestra, yo voy a darle una buena pensada a eso porque yo vengo todos los días a Aprende en Casa y es parte de mi educación. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Maestra Cecilia, Ton, muchísimas gracias. Hemos terminado con Aportes de la República Restaurada a la Educación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Educación Física. Hasta la próxima. Pero antes, a moverse un poco. Hola amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de 3 ejercicios, 2 ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. Descansamos 10 segundos. ¿Cómo vamos? Ese fue el primer ejercicio. Para calentar, el siguiente van a ser desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto. La otra pierna. Eso, ¿cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas. Hoy no es fuerza explosiva, hoy es una fuerza distinta. Vengan. Descansamos. Tercer ejercicio. Van a ser squats con isometría. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venga amigos. Otra vez. Venga. Un poquito más de ritmo. Más rápido. Sientan el trabajo del glúteo. No, descansamos. ¿Cómo vamos, amigos? Desplante. Traten de no rebasar la rodilla de los talones del pie. Último ejercicio. Sentadilla, squats.
1, 2, 3. Mantenemos en esta ocasión 3 segundos. 1, 2, 3. Subimos. 1, 2, 3. Bajamos. 1, 2, 3. Mantenemos. 1, 2, 3. Y subimos. 1, 2, 3. Bajamos. 1, 2, 3. Mantenemos. 1, 2, 3. Subimos. 1, 2, 3. Estirar un poquito, amigos. Flexionamos la rodilla hacia atrás. Jalamos. Siente cómo se estira el músculo. Ahora la otra pierna. Eso, sientan cómo se estira. Flexionamos hacia adelante. Si pueden llegar al piso, mejor. Si no, hasta donde lleguen. Abrimos el compás hacia la derecha. Giramos. El otro lado. Va. Giramos. Tiramos los brazos hacia arriba. Agarramos el codo y lo jalamos ligeramente. Sienten cómo se estira el brazo. Eso. Hacia el otro lado. Estiren. Agarren el otro codo. Jalen. La cabeza. Sosténgala por atrás. Ligeramente. Jálenla hacia abajo. Regresamos. Agarren la oreja derecha, la oreja izquierda con su mano derecha. Jálenla ligeramente. 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias, yo soy Rommel Pacheco y continúen con sus estudios. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541720413. 100 líneas. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.